Diariamente. 7:08 ya está el ministro de Trabajo. ¿Cómo le va, arquitecto? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Contrapunto. Muchísimas gracias, Jorge. Saludo con usted, con Edison Cosa Igual y con toda la bella gente de Huancavilca, Guayaquil y a nivel nacional, sin duda alguna. Y una pequeña corrección, más que la Cámara de Comercio, lo que hice fue dirigir Cámara el de presidente Industrias. del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y en su momento, como legislador, ocupé en aquellos, o parte de aquellos 8 años de la legislatura, la vicepresidencia del Congreso del Ecuador. Yo prefiero llamarle Congreso más que asamblea. Es más, cuando me dirigía a mis colegas legisladores, más que asambleístas, les decía esto, colegas legisladores. ¿Y en la Así Cámara como, de Industrias, ministro? ¿Cámara de Industrias, sí? no, Cámara de Cultura, fui presidente de la Cámara de Cultura, presidente del Consejo de Cámaras, presidente del Comité Empresarial, presidente de ANDE, la Asociación Nacional de Empresarios Católicos, pero eso forma parte del pasado. Hoy estoy ya al frente del Ministerio del Trabajo, bregando porque los ecuatorianos consigan empleo a través de un comportamiento adecuado en cuanto a generar un ambiente amigable, expedito, idóneo entre trabajadores y empleadores, haciendo que se respeten los derechos de los trabajadores, pero también el derecho de los emprendedores a que su emprendimiento sea apoyado por una política pública absolutamente conveniente. Esa es mi acción por ahora, Jorge y Elisa. Así es. Bueno, deseamos viernes de chompa por la lluvia, en el caso particular de el licenciado Escobar, pero usted como ministro siempre debe estar con su terno, como usualmente lo caracteriza. Bien, entremos en materia, señor ministro. ¿Cómo avanzan esas mesas técnicas de diálogo? Y se lo consulto porque, por un lado, los gremios de los trabajadores se sientan a dialogar con el gobierno, hacen sus planteamientos, pero por otro lado igual salen a las calles a protestar. Y en la ciudadanía queda algo así como un abismo, ¿no? Un mar de dudas, inquietudes por mil, porque no entiende la ciudadanía cómo si por un lado están buscando los consensos, por otro igual se sale a protestar, ministro. Su lectura, Jorge, es absolutamente correcta, absolutamente correcta. Es más, déjeme ampliar lo que usted acaba de decir. Bueno, una pequeña digresión. Para mí es viernes de corbata, viernes de terno. Tengo que trabajar todos los días e incluso sábado y domingo. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos a su inquietud periodística. Eso demuestra que el gobierno del presidente Guillermo Lasso es democrático. Aun cuando hay paralizaciones, marchas, el gobierno sigue dialogando, porque así debe ser, porque en el gobierno del encuentro, bajo la normativa del presidente Guillermo Lasso, y todos los ministerios así lo hacemos, tenemos que conversar y eso es bueno para todos. Conversar con todos. Mire usted, no solamente que el proyecto laboral en su momento será conocido por la Asamblea, pero por ahora, por directriz del presidente Guillermo Lasso, estamos sociabilizando el texto y conversando con todos. Y usted bien dice, mientras conversamos con el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, ellos salieron a una marcha y leí un letrero en la marcha que fue bastante desapercibida, digamos la verdad, con todo respeto a FUT. Pero en aquella marcha desapercibida había un letrero que decía, presidente Lasso, no más privatizaciones. Yo pregunto, ¿qué ha privatizado el presidente Lasso? Nada, nada. Entonces, seamos sindéricos en lo que decimos, hacemos y escribimos. Frente a ello, el gobierno siempre estará atento a recibir opiniones de todos. Es más, este proceso de sociabilización, Edison y Jorge, conlleva conversar no solamente con el Frente Unitario de Trabajadores, sino con la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con la CTE, que es la Confederación de Trabajadores del Ecuador. La una la dirige Richard Gómez, la segunda la dirige Edgar Zarango, y no solamente con ellos, sino con ustedes, con la prensa, no solamente con ustedes y con los sindicalistas, sino con las cámaras de reproducción también, por supuesto, y no solamente con ellos, sino con la academia también, y no solamente con todos los que he mencionado, sino con las organizaciones sociales de todo orden, porque esa es la actitud democrática del gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso. Evidentemente yo debo, y lo digo con absoluto respeto, yo debo criticar la acción indolente de la Asamblea de no haber debatido con mayor fuerza el proyecto de ley de inversiones y colocar en el texto
lo que ellos piensan. Esos 87 votos que archivaron, absurdo, deberían haberse traducido a través del debate legislativo. Yo sí sé de cómo funciona la Asamblea, estimado Jorge Jefferson. Debieron haber incorporado en el texto sus opiniones. Eso es mejorar un proyecto de ley. Los proyectos de ley no existe ley perfecta. Los proyectos de ley se tienden a perfeccionarse a través de la participación de todos y deberían, y lo digo con respeto, haber incorporado su opinión. Si ellos tenían una opinión inherente a ese proyecto, pongan esos textos en el articulado, en el texto, y apruébenlo. Pero archivar significa haber dado la espalda a 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, que están esperando una oportunidad, y debe darse aquella ecuación, estimado Jorge, estimado Edison, de que a mayor inversión, mayor cantidad de emprendimientos y empresas, sobre todo medianas y pequeñas empresas, y pymes, y mayor empleo. Repito, inversión, empresas, empleo. Y le dieron de espalda a través de una actitud indolente de haber archivado un proyecto de ley. Ahora, ya en la materia, arquitecto, los planteamientos han sido claros desde el gobierno, es la flexibilización, jornadas parciales, que incluso ya hay normativa vigente sobre aquello, pero hay un detalle, ¿no? Y creo ha sido el punto de inflexión. La jubilación patronal. El argumento del gobierno ha sido que hoy ningún joven está interesado en permanecer por 20 o 25 años en una compañía. Sin embargo, había un planteamiento de avanzada y que buscaba ampliar este concepto de la jubilación patronal, que hoy lo que demanda es que usted debe de permanecer en una misma empresa por ese tiempo para poder acceder a esa pensión patronal paralela a su pensión ordinaria. Y se planteaba desde los gremios que se saque ese candado de permanecer siempre en la misma empresa y que, al margen de que haya transitado por varios empleos o varias compañías, al final, en los 20 o 25 años, también se pueda beneficiar. Eso finalmente no va a estar contemplado en el proyecto laboral del gobierno. Se van a concentrar en la flexibilización, en las jornadas parciales, en la posibilidad de agilitar la generación de empleo, porque, a ver, lo del IES es algo inalienable, ¿no? Ustedes lo han dicho, aquí nadie va a generar una ley para conculcar derechos consagrados en la misma Constitución, pues, arquitecto. Así es. Déjeme ponerle el marco adecuado a este tema de la jubilación patronal. La jubilación patronal fue establecida aún antes, escúcheseme bien, aún antes de que exista el IES, antes de que exista la seguridad social, en la caja del seguro, llamada en aquel entonces. Por eso se hizo aquel tema de la jubilación patronal. Pero luego se incorporó la jubilación a la seguridad social a través del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, ha venido sirviendo estos años como una acción que apenas ha beneficiado al 4% de trabajadores. 4%. Porque como usted bien anota, Jorge, para hacerse merecedor a esa jubilación, tiene que trabajar 20, 25 años en la misma empresa. Y hoy, también lo dice usted con acierto, los jóvenes no esperan esa estabilidad de estar 20, 25 años en una sola empresa. No. Los jóvenes actuales lo que pretenden es oportunidades más que aquella estabilidad. Oportunidades. Nosotros, los de la camada anterior, buscábamos un poquito más de estabilidad. Es absurdo que se dé, y en la práctica se está dando, no me niegue nadie, eso de que los trabajadores, cuando están cerca de cumplir 20 años, pierden su empleo. Eso es verdad. Y como dijo una colega suya, se ha tornado en una especie de despido por antigüedad la jubilación patronal. Ahora, no es que estamos eliminando la jubilación patronal, ojo, hay algunos que desinforman. La jubilación patronal persiste y estará existente en el Código del Trabajo. Nadie va a perder el derecho de la jubilación patronal. Lo que hemos establecido en el nuevo proyecto es que no va a que esa figura, porque tendría que medirse de aquí a 20, 25 años. Y mientras tanto, no sirve más que para repeler la posibilidad real de que existan nuevos contratos, nuevas incorporaciones de las nóminas de las empresas a los jóvenes que hoy no tienen, o a los trabajadores o ecuatorianos en general que no tienen. Mire, Jorge, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Nosotros estamos preocupados por aquellos no trabajadores, defendiendo los derechos de los trabajadores. Y usted anotó al final de su pregunta y de su consideración, se mantienen todos los derechos de los trabajadores.
actuales, todos, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social, a acceder a un préstamo hipotecario, acceder a un préstamo quirocapario. Lo que queremos es ahora que esos mismos derechos también los tengan los que no tienen empleo, los desempleados, los subempleados, los informales, aquellos que si no tienen el cachuelo un día, o no comen o mal comen. Entonces, es hora de abrir un poquito la mente y preocuparnos de los no trabajadores, de los que no tienen empleo, para que lo tengan. ¿Y cómo se logra eso? Con una normativa no tan rígida que implique que las medianas y pequeñas empresas, particularmente Jorge Jensen, las MIPYMES, pierdan el miedo a crecer, pierdan el miedo a tener nuevos trabajadores en su nómina, pierdan el miedo a reinvertir si Dios mediante al tener una utilidad, o pierdan el miedo a invertir capital fresco y de riesgo, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o fuera de ella, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Solo si pierden el miedo a contratar e incorporar más ecuatorianos en sus nóminas, podremos generar más empleo, pero con inversión. Y eso es lo que pretendía el proyecto, aquel que hablábamos al inicio de la entrevista, que fue en forma absolutamente equivocada, archivada por una asamblea indolente con los ecuatorianos que no tienen trabajo. Mire, los jóvenes, 3 de cada 4 jóvenes no tienen empleo. Mire usted las mujeres, 8 de cada 10 mujeres no tienen un trabajo estable. Entonces, preocupémonos de los no trabajadores. Y claro, nosotros seguimos conversando con los sindicalistas, porque así debe ser, pero sí les pido a los sindicalistas que también tienen hijos desempleados, que también tienen sobrinos desempleados, que también tienen hermanos desempleados, que también tienen vecinos desempleados, que nos preocupemos todos de los que no tienen empleo. Pasó el COVID, arquitecto Patricio Donoso, y vimos que nuevamente el ejército ecuatoriano llamó al acuartelamiento y fue sorprendente la cantidad de jóvenes que buscaban obviamente una fuente de oficio, de trabajo y también, ¿por qué no decirlo?, de alimentación, porque hay familias de que no pueden ya sostener 4, 5, 6 bocas y el padre, la madre le dice, mijito, váyase, busque un oficio en el ejército. ¿Qué pasa con un titular que dice revista Vistazo? El ministerio que trabaja para dar trabajo. ¿Qué pasa ahí, arquitecto? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo estábamos viviendo los ecuatorianos luego de tratar de recuperarse de este COVID? ¿Cómo se da empleo? ¿Usted se acuerda la frase al inicio de la pandemia, en marzo del año 2020, hace 2 años? La frase era, quédate en casa, quédate en casa. Y resulta que en ese confinamiento, los que más perdieron fueron los trabajadores, sin duda alguna, que perdieron algunos su empleo o bajaron sus ingresos. Eso es absurdo. Por eso es que el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lazo, estableció una subida salarial de 400 a $425. Algunos se quejaron, pero el presidente Lazo cumple con lo que promete y además hace justicia con aquellos que trabajan día a día. Ahora, los que no trabajan. El Ministerio del Trabajo está muy cerca, aquí en Quito, de las avenidas 6 de diciembre y Granados, donde están por centenares los trabajadores de la construcción buscando el cachuelo para ese día, trabajar y poder comer, o por lo menos no mal comer. Así está el tema. Por eso es que el Ministerio del Trabajo ha generado un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una frase muy interesante, que yo la copio, que dice, el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Ese ambiente amigable lo hemos generado, por supuesto. Hay muy poca conflictividad laboral y es un buen dato el que estoy dándoles, y el país sabe. Y segundo, estamos bregando por generar sistemas de contratación más factibles para que funcionen, para que las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, las MIPYMES, contraten más gente. Jorge Edison, entrevisten ustedes a cualquier empresario, cualquiera, no le doy ni siquiera el nombre, cualquiera, pequeño, mediano, grande, y pregúntenles, ¿por qué no contratan más gente? ¿Por qué no aperturan nuevas sucursales? ¿Por qué no incorporan más trabajadores a su nómina? Y la respuesta será, en términos prácticos, porque tienen temor a crecer. Ese temor tenemos que hacer que lo pierdan a través de una normativa adecuada, pero con inversión. Inversión, empresas, empleo. El archivo, lamentablemente, de esta ley de inversiones, que fue un fracaso, lamentablemente, en la Asamblea,
ya digamos, se derramó la leche. ¿Qué hacemos ahí como Estado ecuatoriano para crear, para inventar, tal vez con otro nombre, otra fuente de posibilidades para que la Asamblea lo certifique y tengamos algo positivo, algo que nos llene de entusiasmo, optimismo? Ojalá en la próxima la Asamblea sea menos indolente y pueda tratar temas inherentes a la inversión. Y ojalá también en un momento dado sobre una normativa laboral. Ojalá la Asamblea comprenda que hay casi 6 millones de ecuatorianos que están esperando que actúe, porque le acaban de dar la espalda a 5.700.000 ecuatorianos que no tienen trabajo, o que tienen un trabajo inestable, o que están subempleados, vamos, o que están trabajando informalmente con el cachuelo. Es que es increíble. Y yo no puedo entender que los bloques legislativos y algunos legisladores, 87 en realidad, le dieron la espalda a un proyecto de inversión. Algunos decían que era privatizador, nada más alejado de la realidad. Usted sabe que la Constitución Política del Estado claramente establece la posibilidad de delegaciones y concesiones. Ellos redactaron la Constitución. No usted, Jorge, no usted, Edison. No, no. Ellos redactaron la Constitución y en aquella Constitución establece claramente la posibilidad de concesiones y de delegaciones. Y no estaba el proyecto dirigido a privatizar nada. Es más, se puso en el texto un candado para que no se den aquellos actos inconstitucionales. Pero con ese argumento archivaron la ley. ¿Por qué no pusieron sus ideas en texto? Es que de eso se trata. Yo debatí 8 años en la Asamblea como asambleísta de oposición y logré a través del debate, por ejemplo, aprobar la ley de los bomberos, que les ayuda muchísimo a los centenares de cuerpos de bomberos que hay en el Ecuador. Aprobé también una ley anticorrupción en el campo de la minería, pero lo hice con debate. Para eso se inventó el debate, no para archivar, sino para mejorar los proyectos de ley. 7 de la mañana con 25 minutos. Hablemos de las otras bondades del proyecto laboral del gobierno para que un poco nuestros oyentes tengan conocimiento de causa y de primera mano, arquitecto. ¿Cómo generar más empleo en condiciones de flexibilización laboral? ¿Qué es lo que se va a plasmar en esa propuesta del gobierno? Quizás, se lo pregunto, incentivos tributarios por cada 10 nuevos contratos, algún tipo de exoneración tributaria o de compensación a nivel del IES en el aporte patronal. Estoy lanzando ideas, o sea, ¿cuál es un poco la línea que ustedes tienen a fin de que ese empresario o esas MIPYMES, como usted ha señalado, hagan a un lado el temor, el miedo y apuesten a la productividad? Usted tiene toda la razón, es muy acertada su lectura, y no solamente a la mujer, con licencias de maternidad y licencias de lactancia mucho más amplias, licencias de maternidad de hasta 16 semanas con horas, X número de horas de lactancia al día, y no solamente eso, sino la licencia por paternidad también, porque queremos unir y apoyar a la familia ecuatoriana, no solamente a los jóvenes, que dejen de ser ninis, ni trabajan y estudian, que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, como yo lo hice cuando joven, y todo joven tiene derecho absoluto a tener como ilusión en su vida una carrera técnica, una carrera universitaria. ¿Por qué no de permitirles que trabajen y estudien al mismo tiempo? Pero hay otro factor más que quisiera añadir a lo correctamente manifestado por usted, los artesanos. En este momento, la ley, el Código de Trabajo establece que si una empresa artesanal o un taller artesanal tiene más de 20 operarios, pierde su calidad de taller artesanal y pierden las ventajas que este sistema les otorga. Nosotros estamos ampliando a 48, quizás inclusive hasta 60 operarios por cada taller artesanal. Y el Ministerio del Trabajo ha logrado, a través de la Junta Nacional de Artesanos, que la preside brillantemente Cuti Casa, hemos logrado bajar a la mitad del tiempo la calificación y la certificación de los artesanos para que contraten más operarios. Repito, para que contraten más operarios, que es generar más fuentes de trabajo y empleo. Si en torno a Radio Huancavilca no hubiese una farmacia, sino 2, en vez de una ferretería, 2 ferreterías, con el doble de operarios, de trabajadores, pues tendríamos más empleo, pues tendríamos el doble de ofertas de trabajo y empleo. Mire, y lo digo con dolor,
esos titulares de ofrecimiento o ofertas de empleo que dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Repito, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Es una barbaridad. Tenemos que darle la oportunidad al joven de que gane esa experiencia, pero que no deje de estudiar tampoco, porque es la ilusión justa de un joven de tener una carrera profesional. En resumen, para mencionarles rápidamente otro antes de que se me acabe el tiempo, el tema de las horas. Es evidente que es más, que un restaurante necesita más horas de atención los viernes que los lunes. Entonces nosotros planteamos que manteniendo las 40 horas semanales, puedan ser distribuidas de forma diferenciada, precisamente para atender el giro del negocio y por supuesto a la ciudadanía. Esas cosas modernizadoras, algunos les llaman flexibilización, yo les llamo menor rigidez, evidentemente facilidad para que se contrate más gente. No se genera empleo haciendo así, se genera empleo con una normativa mucho más amigable para trabajadores y empleados. Ahora, para terminar nomás, ministro, porque ya nos queda un minuto y medio, ese planteamiento Así que es. usted hacía en torno a la estigmatización de las condiciones para poder contratar a un nuevo colaborador, no solo sucede con la parte de las nuevas generaciones, sino también con quienes ya han cumplido la madurez profesional. Es decir, si alguien tiene 45 años, arquitecto, y fue notificado por cualquier circunstancia, está marcado. No puede conseguir un trabajo en ninguna parte, se lo digo por casos muy cercanos. Entonces creo que allí también tiene que haber un criterio similar al del incentivo para contratar a gente joven que no se lo marque con al menos 30 años y mínimo 10 años de experiencia, sino que quien tenga más de 45 y que por alguna circunstancia pierda su trabajo, tenga también la posibilidad, la certeza de conseguir un trabajo, pero para ello entra la ley, pues. Entra la ley con especificaciones que generen incentivos a fin de que se contrate a ese personal, porque sucede, y esto usted lo sabe, arquitecto, que a veces por optimizar el costo del capital humano se sacrifica la competencia y la experiencia. Yo creo que sus aseveraciones son un argumento perfecto para mencionar a la opinión pública el por qué no ponemos la jubilación patronal en el proyecto de ley. Pero es que muchos ciudadanos de 40, 45 años pierden su empleo precisamente por ese tema, por el tema de que están por cumplir 20 años de trabajo en una misma empresa y pierden su empleo. Lo que decía su colega periodista es una especie de despido por antigüedad. Entonces eso recalca o fortalece el argumento de que, respetando la jubilación patronal actual, sin duda alguna, pero no ponerla en el nuevo marco legal que se vería, cuyos resultados se verían de aquí a 20, 25 años. Entonces, su argumento es absolutamente lógico, primero. Segundo, ese hombre o mujer de 40, 45 años solo podrá encontrar una nueva opción de trabajo en el caso de que haya tenido que salir, precisamente con inversión. Repito, la Asamblea debe haberse fijado en esto, con un poquito de análisis profundo, humano, sensible, de que solo con inversión se tienen más emprendimientos, más empresas y más fuentes de trabajo y empleo. Hay que acrecentar la fortaleza de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, para que tengan más nómina, para que aumenten el número de trabajadores en su nómina. Países circundantes al Ecuador, Jorge, ya lo han hecho. Nosotros siempre rezagados, con el discurso del siglo pasado o antepasado. El Código del Trabajo data de 1938. Es evidente que no fue útil el Código del Trabajo, por ejemplo, para cuando fue el terremoto de perdón, abril 16 del año 2016, ni tampoco solución para lo acontecido con el confinamiento y la pandemia. Dejó de ser solución a finales del siglo pasado, peor en el siglo XXI. Seamos modernos, hagamos lo que han hecho otros países que con normativas laborales mucho más amigables han logrado combatir el terrible desempleo o el subempleo. Por tanto, yo exhorto a aquellos dirigentes sindicales que se olviden de discursos antiguos que ya no tienen cabida en la actualidad. Breguemos juntos por generar fuentes de trabajo y empleo, respetando los derechos de los trabajadores. Y esto lo digo con fuerza, porque algunos equivocadamente lo dicen o tratan de que la opinión pública presienta mal este tema, respetando todos los derechos de los trabajadores, pero eso sí, haciendo activo aquel derecho que tiene el ciudadano
del trabajo. Después del derecho a la vida, el derecho al trabajo es el más importante. Así es, gracias al arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, coincidimos. Edison Casañas, antes de la pausa, el ministro decía, la Asamblea le ha dado la espalda, pero parecería que en la Asamblea están más preocupados por tener más amnistías sin que importe tener más inversiones. Un excelente fin de semana, Sí. Ministro Edison. Muy buenos Muchísimas días. gracias, Edison. Muchísimas gracias, Jorge. Muy Un buen abrazo. día.